Dios les bendiga, seguimos acá con el estudio bíblico del Nuevo Testamento. Vamos por el libro de Mateo capítulo 9, estamos en el versículo 14. Dice la palabra de la siguiente manera, la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echad vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservará juntamente. Esto está hablando que las personas que viven con respecto al antiguo sistema que tenían ellos de religiosos, de estas cosas, no podían encajar en el nuevo proyecto, en el plan de redención de Jesús. Voy a decir brevemente esta misma enseñanza Jesús la da en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Marcos 2 del 18 al 22 y en Lucas 5 del 33 al 39. Pero ahí hay algo que dice la palabra, dice de la siguiente manera. Vamos a ir al libro de Lucas brevemente, 5:33. En el versículo 39, Jesús enseñando sobre esta misma parábola, dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Lo que quiero que comprenda es que los fariseos, ellos habían bebido del antiguo vino, y ellos pensaban que eso era lo mejor, pero Jesús traía un nuevo vino. Pero él dice, nadie que ha tomado del añejo luego quiere del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Así cuánta gente encerrada en una tradición no le permite al Señor hacer algo nuevo con ellos. Vamos a seguir en el verso 18, dice la hija de Jairo y las mujeres y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre que desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Quiero que sepa que Jesús era un rabino judío y él tenía un talit de oración y estas túnicas judías tenían unos hilitos que colgaban de sus túnicas que le llamaban sirsit, y la palabra de Dios decía que el Mesías traería sanidad en sus sirsit, en sus vestiduras. Entonces era una señal de que el Mesías era Jesús. Cuando la mujer toca el sirsit, cuando ella dice, si tan solo tocare su manto, seré sana o seré salva. Quiero que entienda que la misma palabra puede traducirse como sana o salva. Y cuando la mujer toca el manto del Señor, recibe sanidad. Eso es una señal de que Jesús era el Mesías. Era una señal para el pueblo de Israel, ya que en la profecía así estaba escrito. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, en otras palabras, ya estaba el funeral preparado, ya estaban velando a la niña, estaban haciendo las obras fúnebres. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó a la niña, y ella se levantó, y se difundió su fama por toda aquella tierra. Quiero que comprenda que Jesús es la resurrección y la vida, como Él le dijo a Marta. Él trae salvación, Él puede hacer aún cuando una persona ha muerto pueda volver, según su voluntad. Pero más importante que una persona resucite, es que resucite en el día postrero, que su nombre esté en el libro de la vida y pueda entrar a aquel reino del cual Jesús está enseñando a ser un embajador y demostrar el amor del Padre para el mundo. Vemos que la muerte es una causa del pecado, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Los seres humanos tienen una maldición sobre sí, la cual Dios no quiso desde el principio, sino que cuando puso al hombre en el huerto de Edén, les puso el árbol de la vida, mas el hombre escogió el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Jesús tiene el poder porque Él es la resurrección y la vida. Este es el Jesús que nosotros predicamos, en el cual creemos. Y Él está demostrando los beneficios de Él como Salvador, como Redentor, como Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los dos ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Si usted cree que Jesús tiene el poder para hacer lo que usted necesita, Él lo va a hacer. Pero entienda algo, estos ciegos no se quedaron sentados allá donde estaban nada más y dijeron: bueno, si Dios me quiere sanar, que venga. No, ellos lo buscaron y clamaron y reconocieron quién era Él. Él era el Hijo de David, Él era el Mesías, el Redentor del mundo. Y gritaron esto: Hijo de David, ten misericordia. Hasta que llegaron dando voces a Jesús. La gente podría decir: ¿por qué el Señor no fue donde ellos? Muchas veces quiero que entienda que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, el que se acerca a Dios crea que le hay. Y este es el caso con estos hombres que se acercan a Jesús, y entre más se acercaban, más creían que podían ser sanos. Y gritaron, y ellos, dentro de ellos empezó a nacer aquella fe hasta que estuvieron cerca del Señor. Y Jesús les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? No se sabe cuánto tiempo transcurrió desde que ellos empezaron a gritar, pero cada vez que gritaban agarraban más fe. Y ellos dijeron: sí, Señor. Y Jesús les dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Porque la palabra de Dios enseña que, por ejemplo, cuando Jesús fue a Nazaret, dice que no pudo hacer ahí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Las lágrimas no mueven el corazón del Señor, ni los gritos, sino la fe. Si usted tiene una necesidad, usted tiene que venir a Él con fe, creyendo que Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero no busque a Dios solamente por sus beneficios, sino por quien Él es. Él es el Creador, Él es el Señor, Él es el Rey, quien le ama y murió por usted. Dice una palabra, un verso en la palabra del Señor: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Quiero que sepa que si usted le rinde su vida al Señor, no hay nada que pueda venir de improviso que el Señor no permita para su crecimiento, pues dice la palabra: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice verso 30: y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, o sea, estrictamente les dijo: no lo digan a nadie, que nadie sepa esto. Porque a Jesús, si su fama crecía demasiado, muchos lo iban a aceptar como el Mesías y lo iban a coronar como rey de Israel en ese momento, y querrían hacer una revuelta porque ellos estaban cansados del gobierno romano. Mas en esta primera etapa de su venida, como el siervo sufriente, como lo describe Isaías, Él venía
pagar el pecado. Sí demostró el amor de Dios y el poder de Dios y las obras de Dios, pero Él venía como esclavo, como el siervo, como la ofrenda, como la Pascua, como el Cordero Pascual. Por eso San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todas las señales que Jesús hacía demostraban quién era Él, y era lo que Él quería que la gente creyera. ¿Quién era Él? Por sus señales, como le dijo a los fariseos: si no creéis mis palabras, creed por las señales. Pero la gente a veces rechaza o duda o niega. Usted puede tomar cualquier decisión respecto al Señor, mas si usted le rechaza, el único que se perderá es usted. Él seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos, y a pesar de que murió en su lugar y pagó su deuda, su alma no tendrá esperanza, porque usted decidió rechazarle, decidió cerrar el corazón y no seguirle. Vamos a ver otra manifestación de quién era el Señor. En el verso 32 dice: un mudo habla. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Quiero que comprenda que muchas veces hay personas que son mudas de nacimiento. Hay personas que no pueden hablar porque tienen un problema. Pero en este caso, esta persona tenía un demonio mudo. ¿Cómo puede ser un demonio mudo? Bueno, por alguna u otra razón entra en la persona y atrofia sus cuerdas vocales, así como aquel hombre que era lunático, un espíritu lunático en esa persona que le impedía razonar. Así hay otro que los espíritus inmundos, cuando toman posesión de las personas, limitan sus capacidades. Las personas son encadenadas, son atadas. Más adelante en los otros evangelios veremos cómo cuando el Señor inicia su ministerio en la sinagoga, lee el rollo y lee lo que está escrito de Él. Pero dice que los fariseos, al ver la señal, decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, ellos atribuían al mal el hacer el bien a las personas. Pero quiero que comprenda que Jesús demostraba a través de estos milagros que Él era el Mesías. Él no andaba dándose fama, más bien le decía a la gente que no dijeran quién era Él. Pero los fariseos, por su celo y por su religiosidad, no quisieron reconocerle. Vamos a seguir leyendo el verso 35. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor ve la necesidad en el ser humano. El Señor ve la necesidad en este mundo. Ve cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta tristeza. Y muchas personas se preguntan, y muchas personas dicen: si Dios existiera, esto no estaría así. Pero yo quiero decirle que Dios sí existe, y que Dios llamó a personas a continuar la obra que Él inició. Y si el poder de Dios no se manifiesta en este mundo, es porque usted y yo muchas veces estamos limitándolo, porque no queremos renunciar a nuestra vida y demostrar a través de nuestra vida quién es Él. Pero Él sigue estando vivo y real, y desea a través de su vida revelarse al mundo. A esa persona que tiene esa necesidad, Dios desea que a través de su vida esa persona pueda verlo a Él. Entonces, en lugar de negarle, usted debería ser un vaso útil a Dios, para que Él pueda revelarse a través de usted a las personas.
dice capítulo 10, elección de los 12 apóstoles. Entonces vemos que después de que el Señor le dice a los apóstoles, a los discípulos, que rueguen al Señor que envíe obreros a su mies, entonces Él viene y selecciona a 12 de ellos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces aquí el Señor establece a los 12 apóstoles. Luego veremos que Él les envía una misión. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Sabe? El Señor envió a predicar el evangelio, a demostrar y a dar de gracia aquella bendición que Dios le dio a sus hijos. Usted puede recibir el evangelio o puede rechazarlo. Mas quiero que sepa que si usted lo rechaza, dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquel o aquella que rechace su palabra. Por eso Jesús dice: yo no juzgo a nadie, sino que la palabra misma que os he hablado, ella os juzgará en el día. En el día final, la palabra de Dios, la cual usted rechazó una y otra vez, ella será su testigo. Y dirá: esta persona rechazó una y otra vez el regalo de Dios. Rechazó al Hijo de Dios, al sacrificio, y quiso vivir no conforme al reino de Dios, sino conforme al reino de Satanás. Pues quiero que sepa que desde el día que Adán decidió obedecer a Satanás en el huerto de Edén, el hombre cayó bajo su dominio. Y solamente aquellos que vienen bajo el gobierno de Jesucristo pueden romper ese yugo, esa cadena de maldición. Por eso es tan importante que usted le abra su corazón al Señor Jesucristo. Ahora el Señor le va a decir a sus discípulos y a la gente qué acontecerá a aquellos que aceptan seguirle a Él, porque no es un camino sencillo ni fácil. Dice la palabra: persecuciones venideras. He aquí yo os envío como oveja en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán ante los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora
os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y escucha este versículo. Nadie que acepta el reino de Dios y quiere vivir conforme al reino de Dios va a vivir una vida fácil. Mire lo que pasó con el Señor. Fue llevado a la cruz. Y todo el que acepta al Señor, el Señor lo llama como un embajador del reino. Pero dice en el verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, Él lo llama a usted a este reino, pero no le dice que va a ser un camino de rosas, sino que va a ser un camino difícil, porque el mundo aborrece la luz. Y cualquier persona que a través de su vida la luz sea expresada, aunque sean obras de justicia y de bondad de Dios, el mundo las aborrecerá. Por eso Caín mató a Abel, porque las obras de Abel eran justas, pero las de Caín injustas. Y por eso mataron a Jesús, porque dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si del Señor Jesús decían que Él por los demonios echaba fuera demonios, o sea, que las obras de Él eran obras del diablo, ¿cuánto más van a decir cuando un hijo de Dios empiece a manifestar las obras del Señor? Pero Él dice, así, ¿a quién debemos temer? Debemos temer a esos que nos hacen daño, aquellos que nos persiguen o nos quieren matar. Ya Él demostró que Él es la resurrección y la vida, que Él tiene el control de todas las cosas, que todo lo tiene bajo control. Así que dice, no le temáis por nada. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Antes de seguir adelante, quiero hacer un breve comentario. Dice la palabra del Señor así: no se venden dos pajarillos por un cuarto. El Señor está diciendo que en el tiempo de Él la gente vendía unos pajarillos por muy poco dinero. Estos pajarillos, aunque Dios los hizo libres y volaban libre, la gente los apresaba y los vendía. Y Él decía que no caía una ave de ellas sin la voluntad del Señor. Eso quiere decir que aunque esos aves estaban encerradas en las jaulas y eran vendidas, Dios lo permitía con un propósito. Lo que Dios le está diciendo a usted es que cuando a usted lo persigan y si usted padece algo por causa de Él, que usted entienda que Él tiene el control de eso, y que si usted va a padecer por esa causa es porque el Señor le ha placido de alguna manera que usted pase por ese desierto, pero que Él siempre tiene el control. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. El apóstol Pedro, cuando Herodes lo encerró la primera vez,
al otro día lo quería matar, pues el día anterior había matado a Jacobo a espada, dice la palabra, pero aún no era el tiempo de Pedro. Entonces el Señor envía a su ángel en la noche y lo saca de una cárcel llena de soldados. Así, si aún no es su tiempo, Dios lo salvará. O si Dios quiere que usted pase por breve tribulación, tiene un propósito. Lo que Dios quiere es que usted confíe que cualquier cosa que le acontezca, Él tiene el control y nada se le ha salido de su voluntad ni de sus manos. Jesús causa de división. Y Él dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. En otras palabras, lo que Él ha venido va a traer conflicto entre las personas. ¿Cómo? Porque la justicia no puede morar con la injusticia. Así como Caín no pudo vivir con su hermano Abel, así el justo no puede vivir con el injusto, porque el injusto se siente a sí mismo, su conciencia le dicta su culpa, y él halla más fácil eliminar a aquel que arrepentirse. Porque no he venido a poner, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En otras palabras, Jesús está diciendo que cualquiera que lo siga a Él tiene que renunciar a su vida. Aquí no cabe campo para el orgullo, ni para la altivez, ni para la arrogancia, ni para la soberbia, sino que es un camino de sacrificio. Por eso Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, porque la cruz representa muerte. Mucha gente seguía al Señor, pero cuando oía que el Señor le decía los costos de seguirle, muchos se devolvían. Pero hay una recompensa eterna, y es lo que realmente hay que agarrarse y aferrarse a ello, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, y no las circunstancias. Dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Evangelio te va a pedir todo. Tu propia voluntad va a ser sometida al Señor, si no, no puedes ser su discípulo. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Después le dijo a Pedro: la copa que el Padre me ha dado para beber, no he de beberla. Así, cuando el Señor ponga una copa delante de usted, la beberá o no querrá. Esa es la decisión de cada persona. Bueno, para terminar este capítulo vamos a leer los últimos 3 versículos. Dice: recompensas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que envió, o sea, al Padre. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Eso quiere decir que cualquier persona que le dé algo a un siervo de Dios, Dios le recompensará. Hasta acá el video. Dios les bendiga. En el próximo video estaremos ingresando a lo que es el capítulo 11 de Mateo. Bendiciones.